y este se llama Protégete Tech, y las integrantes somos Mariana Lemus, bueno, si quieres, Sara Gallego, Jimena Gómez, Sandra María, Amanda Gutiérrez y Lorena Topete. Bueno, nosotros como oportunidades de negocios identificamos a diferentes solistas y bandas musicales que están empezando con la creación de obras creativas que no tienen registrados derechos de autor en estas obras, y creemos que podemos ofrecerles un buen servicio porque a ellos les interesa alejarse de disqueras que puedan oprimir sus derechos o libertades de expresión, y a través de nosotros podríamos darles asistencia legal y ayudarlos en la protección de estas creaciones. Para evidenciar que existe esta necesidad, encontramos dos bandas en esta universidad. The Vibe es un grupo que está comenzando, que todavía no registra su banda y tampoco sus canciones, y ellos están dispuestos a que les demos esa asesoría para poder registrar sus canciones. Al igual, Angels The Furniture es una banda que ya tiene más tiempo, más experiencia, pero quieren lanzar más discos, entonces están dispuestos también a ver nuestra propuesta de registrar sus canciones como pues un cliente potencial. Bueno, ya localizado el problema y la necesidad, ¿qué soluciones le vamos a ofrecer nosotros a nuestro cliente? Nuestro despacho se va a encargar a solucionar problemas, bueno, en materia de propiedad intelectual, pero más enfocado en los derechos de autor, protegiendo las obras creativas de todos nuestros clientes. Bueno, la ley, los derechos de autor va a proteger las obras, y también va a asegurarse que su trabajo sea recompensado, y vamos a evitar problemas a largo plazo como plagio y problemas. Nosotros analizamos los mercados tanto nacionales como internacionales. Aquí el mercado que encontramos nacional es un despacho especializado en propiedad intelectual y propiedad industrial que se llama Uribe Esteves, y esos son algunos de los servicios que nos ofrecen, que son marcas, patentes, derechos de autor, derechos industriales, entre otros. Y vimos cómo funcionaba el mercado de la propiedad intelectual en otras partes del mundo, y bueno, pusimos como ejemplo España, que la Sociedad General de Autores y Editores es la sociedad privada que se dedica a regular todos los asuntos de derechos de autor. A diferencia de estos despachos, y nosotros encontramos nuestros elementos diferenciadores que van a ser también nuestra propuesta de valor. Va a ser la accesibilidad, el trato personalizado que vamos a tener con el cliente, y que es un despacho juvenil. Nosotros en nuestros servicios vamos a ofrecer diferentes paquetes. Aquí hay un ejemplo de un paquete que ya creamos. Es un paquete enfocado solamente en lo musical. ¿Qué incluye nuestro paquete? Nosotros le ofrecemos al cliente instituir a la banda, registrar el fonograma y registrar las canciones. Ahí está el costo del paquete y el costo de cada canción extra. Este es solo un paquete, es un ejemplo de los muchos paquetes que planearíamos nosotros crear. Bueno, como mencionó mi compañera, era un ejemplo, y ahí mostramos los demás ejemplos de obras que podemos registrar, como son literarias, dramáticas, danzas, y a largo plazo nos visualizamos no nada más en el registro de canciones y obras, sino también entrar en el litigio en materia de marcas y transacciones comerciales. En México el derecho intelectual está regulado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Son los encargados del ISBN de los libros y demás cosas. El registro de obra por canción cuesta 206 pesos, y este es un ejemplo del formato y de los fonogramas. Pues consideramos que sí sería un negocio viable, porque nada más con buscar aquí adentro encontramos dos bandas. Y hay muchísimas bandas que necesitan de protección de sus derechos de autor, pero pues tienen miedo de irse con una disquera o algo así grande, porque tienen miedo de que limite su libertad de... Además, el próximo 22 de octubre hay un evento que se llama el 212, en el cual muchas bandas independientes van a dar un evento al aire libre, y tenemos planeado asistir para pues ofrecer nuestro servicio a esas nuevas bandas. Y para finales de noviembre o mediados esperamos tener ya nuestro segundo cliente, y ya con casos como sólidos. Y
presentación que dice en agosto. Bueno, agosto. Esto ya serían 10 clientes. Para mediados de noviembre quisiéramos conseguir otro cliente. Noviembre de 2014 Sí. y agosto de 2015. Sí, es la creación. Pues me parece muy original la idea de ofrecer este tipo de servicio muy enfocado en un mercado muy claro que tienen ustedes ya identificado. Ustedes saben todo el trámite, el tiempo que toma meterse en el autor, averiguaron sobre eso para poder registrar canciones y esto. Me mostraron ahí el precio, pues, pero el tiempo, la tramitología, tiene que ser toda esta cuestión, ¿se metieron más a fondo? Sí, una vez que se registra, o sea, se llena el formato del registro de obra, no tarda más de una semana en quedar registrado. ¿Y ustedes tienen que certificarse para poder llegar y aplicar? No. O sea, nosotros sí nos institucionalizaríamos como un despacho que ayudaría a todas esas bandas a hacer el proceso más sencillo. Entonces yo creo que pues eso nos daría como más herramientas para que el proceso de reservar el derecho de autor sea más rápido con nosotros que por un medio independiente. Bueno, ustedes lo mencionaron, ¿verdad? Una cosa es ir a registrar y otra cosa es posteriormente que ustedes también den asesoría de una vez que haya litigio, que llegue un problema de que alguien esté usando una obra. Es como el gancho, porque relativamente este servicio no es tan caro. O sea, lo damos, es muy poco el porcentaje que cobramos por registrar la marca y así, pero es como el gancho que tenemos para ya luego en un largo plazo darles más asesoría si ellos son pues exitosos en la música. Nada más ya en la parte financiera, los 5.600 de ese paquete como ejemplo, ¿qué porcentaje de eso va a ser para ustedes? ¿Qué porcentaje para nosotros? Mencionaban que 350 cuesta una canción, pero 200 pesos o algo así es por canción. ¿Qué porcentaje ya total sería para ustedes? Bueno, de hecho ahorita estábamos comentando eso. Creemos que al principio no tuviéramos un salario porque primero como hay pues muchos gastos que cubrir para pues poder ser un negocio. Entonces primero sería completar todos los gastos que tiene el negocio y luego ya proporcionalmente dividirlo, o tal vez si yo conseguí el cliente y tengo un porcentaje más alto, pero pues al final como las 6 vamos a ser las dueñas del negocio, sería en porcentajes iguales. Pero al principio los gastos serían más enfocados como a estabilizar todo el negocio. Bueno, sí, está muy interesante el proyecto. Como propiedad intelectual, yo creo que, ya lo mostraron, eso me agrada mucho, que está bastante más amplio el portafolio, ¿no? Empieza un poquito por el tema de las bandas. Yo creo que ahí sí van a tener que hacer un poquito más de indagatoria en cuestión de la industria de la música, porque la industria de la música está variando muchísimo. Ya realmente los canales tradicionales de disqueras y todo lo demás es prácticamente, digamos, sí entiendo y ustedes seguramente están más orientadas con esto de las bandas, pero creo que los modelos están cambiando muy rápidamente. Entonces, la propiedad intelectual como concepto yo creo que es un nicho de mercado interesante. Y ahí viene mi primera pregunta, ¿de qué tamaño es ese mercado? O sea, ¿cuánto se gasta en general en propiedad intelectual? Creo que sería un dato interesante que tendrían que indagar. Te voy a explicar por qué. Porque nosotros tenemos aquí un profesor, un doctor en propiedad intelectual, exactamente, el doctor Carlos Telles también, que sabe muy bien de todo este asunto, y realmente los despachos que se dedican al tema de propiedad intelectual, cuando están bien montados, es un mercado muy amplio. O sea, tú puedes realmente tener facturaciones muy interesantes, pero la especialización también es muy alta. ¿Quién es su experto en propiedad intelectual? Se llama Luis Enrique Vázquez. Ok, ahí debería estar ese nombre, porque ese es tu diferenciador. O sea, nosotros somos un despacho que dominamos y un diferenciador, y ese señor, quien sea que sea conocido, al menos le lanzas por delante. Y entonces los beneficios, por ejemplo, ¿qué beneficio tiene? Porque tú dices, ok, el problema es que yo no protejo. Por ejemplo, si alguien piratea, ¿cuánto en una demanda se puede ganar? Porque finalmente lo que vas a hacer es eso.
Es decir, bueno, yo lo registro con la idea de que yo pueda, sobre todo los músicos, lucrar con eso, igual que en una patente, igual que en un modelo de utilidad, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿por qué lo proteges? ¿Cuál es la razón de proteger? Y entonces yo creo que esos beneficios deberían estar plasmados ahí para que la gente diga, oye, ¿cómo voy a acercar a los músicos? Porque el músico te puede decir, hombre, si yo las vendo ahí en MTV, las vendo ahí, nada más me registro, las subo y me llegan mis regalías. Entonces, como que sí, esa preparación que decías, que se me hace muy interesante, es de los ganchos, esos servicios secundarios deberían estar por ahí. Y sí, nos faltó, yo creo que la parte más débil que veo ahorita del proyecto, la más débil, es precisamente la proyección financiera. No estoy viendo realmente la viabilidad económica como tal para montar el despacho. Error, de nuevo para todos, error. No se van a pagar salarios, eso me parece muy bien, eso lo hacemos todos los emprendedores, pero tienen que estar registrados, porque si no, no sabes si el negocio da o no da. Entonces, en una contabilidad, normalmente lo que haces es decir, bueno, no voy a pagar en 6 meses, está bien, pero acumulaste deuda, porque si no lo hiciste tú, ¿quién lo iba a hacer? Entonces, esa deuda después la conviertes en pasivo, no pasa nada, pero al menos te diste cuenta si realmente estás llegando para poder hacer viable económicamente el asunto. Entonces, vas registrando tu salario, aunque no te lo pagues, y entonces una forma muy linda, que ya en un foro más formal de inversionistas, tú podrías decir para conseguir recursos, oiga, nosotros estamos registrando nuestros salarios con IR, potencialmente podemos pagar. ¿Vale? Muchas gracias. Y retomando lo que se les dijo, gracias. Yo creo que ustedes están especializando mucho. Propiedad intelectual abarca más cosas, pero me gusta el enfoque que le están dando de que se están especializando en las bandas de música. Como dice el profesor Malpica, ustedes pueden tomar la especialización de la industria. Entonces, si ustedes entienden la necesidad que tiene la industria y más la problemática, porque hablan de las bandas, bandas independientes, decirles, sabes que si tú no tienes un abogado te va a pasar esto, ¿no? Entonces, mi servicio es para protegerte de todos estos peligros que manejan los tiburones de la industria y todo eso. Entonces, es entender los canales de distribución, entender cómo hacer un contrato. Si no haces un contrato el día de mañana, pues en una presentación, pues te pagan o no te pagan. ¿Cómo vas a decir que te van a pagar? Entonces, todo eso es lo que ustedes podrían manejar. Hablaban de la SGAE. La SGAE es una sociedad en España que se dedica a lo de piratería. A lo mejor el músico no se va a dedicar él a cobrar quién está pirateando la música, pero se juntan varias personas en esta sociedad y es más factible que esta sociedad se dedique a cobrarles a aquellos que están usando más su música. Entonces es también una buena posibilidad que poder tomar, ¿no? Juntar a varias bandas musicales que ellos no fiscalicen, sino que ustedes tengan esta parte de, oye, si yo llego a Andares y escucho tu música y tú no le permitiste al grupo Andares que tuviera tu música, pues yo te ayudo a cobrar tus servicios. Son cuestiones, ¿no? Y sí, ver si hay otra competencia en este rubro que es muy específico, ¿no? Porque creo que ustedes ya lo tomaron muy específico, así que ver su competencia. Sí, de hecho, o sea, sí empezamos enfocándonos ahorita con más lo artístico, pero sí quisiéramos como expandirnos a otras ramas, porque sabemos que es muy amplio y hay la verdad casos muy interesantes. Entonces, o sea, ahorita sí estamos empezando con eso, pero sí nos gustaría abrirnos más adelante. Tenemos un cliente potencial conocido que quiere, o sea, que le están peleando el nombre de las marcas que trae de China, y él nos decía que no ha podido ganar porque la persona registra otro producto con el mismo nombre, y entonces es como... Se puede defender porque es diferente clase la que está patentada, pero no, o sea, realmente pues sí está habiendo una violación, porque es el mismo nombre, es la misma como área de productos que se está vendiendo, y pues claro que le está quitando clientes. Y el abogado de la empresa nos invitó a como que veamos cómo se resuelve eso. Y les ayudamos también, estaríamos como siendo asesorados también por él. Entonces, sí. Muchas gracias. Gracias.